Hola, buenas tardes. Soy Manuel Moreno, soy el moderador de la mesa de webinar de preanalíticas y determinaciones analíticas en distintos escenarios. En primer lugar, daros las gracias a todos los participantes y ponentes que ya habéis participado y que estáis por participar. Y bueno, me complace darles la introducción y un honor para todos nosotros poder presentaros a un miembro tan destacado del sector sanitario de Chile como es el doctor Guillermo Quiroga Monge, que es coordinador de la Cátedra de Bioquímica Clínica de la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales de Chile, al igual que director de la Sociedad Científica de Tecnólogos Médicos de Chile. Él nos va a ilustrar con un webinar sobre preanalíticas y determinaciones analíticas en distintos escenarios y tratará de manera específica el impacto de la fase preanalítica en los resultados de laboratorio clínico. Será una ponencia espectacular seguro. Le damos paso para que pueda darnos su webinar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Aquí también son muy buenas tardes. Estoy desde Santiago de Chile, así que muy agradecido también por la invitación de poder ser parte de este congreso multidisciplinar y poder conversar con ustedes del laboratorio clínico, pero cómo el laboratorio clínico se externaliza y en realidad la idea es que podamos ver cuál es la problemática asociada a los distintos profesionales que trabajan en virtud de la toma de muestra de exámenes que los envían al laboratorio y bueno, como todos sabemos, las problemáticas que muchas veces se generan en donde nos echamos la culpa uno a otro, bueno, eso ya está objetivado hace bastante tiempo y la idea es que podamos ir mejorando en conjunto y ir optimizando esta fase porque primero tenemos que contextualizar en qué consiste esta fase preanalítica y que vayamos optimizando, como les decía, entre todos esto para que el paciente tenga una mayor satisfacción. Ese es el objetivo. Entonces, la presentación que voy a continuar ahora tiene que ver un poco presentar la problemática, describirlo, qué se ha hecho como solución y llevarlos a una reflexión de qué nos queda por hacer al respecto. ¿Ya? Bueno, pero tenemos que considerar que cualquier examen de laboratorio clínico tiene tres fases que son bien características: la fase preanalítica, la fase analítica propiamente tal y la fase posanalítica. Dentro de estas tres fases nosotros sabemos que como eh, será de conocimiento común, ahí están medidos los errores de estas fases. Y la que tiene mayor error son las fases preanalítica y posanalítica. Pero de estas dos, la que tiene una mayor cantidad de error, muestras, rechazos de muestras, es justamente la fase preanalítica, lo que implica un mayor costo en la atención del paciente, muchas veces una función extra al paciente, o bien dependiendo de la toma de muestra. Por lo tanto, la idea es que podamos contextualizar la problemática, poder ver cuáles son las fuentes de error y cómo los podemos solucionar. ¿Ya? En ese sentido, fases de análisis bioquímico y instrumentación propiamente tal, que es propio de la fase analítica, es el que está más controlado y el que tiene menor error, porque bueno, los sistemas estadísticos hace mucho tiempo que están funcionando ahí y estamos acostumbrados a medir el error, medir la precisión, medir la exactitud. Entonces el impacto desde este punto de vista en el error asociado al examen es bajo, ¿ya? Ahora, con respecto a la fase postanalítica, donde está la validación del resultado, la interpretación, el informe, si bien es cierto, ha ido disminuyendo porque ahora prácticamente nadie transcribe los resultados. Antiguamente sí, este era un problema, porque hay transmisión bidireccional, online, vía web, y por lo tanto eso se ha ido subsanando, pero no obstante, la interpretación y el cómo se informan estos resultados también es un problema que tenemos que asumir entre todos, mancomunadamente, los clínicos, la gente del laboratorio, el personal de enfermería, para lograr una correcta interpretación. Bueno, a lo que nos atañe ahora esta presentación es la fase preanalítica, que aquí está involucrado
tanto la orden médica, la toma de muestras, la identificación, el transporte del laboratorio, la recepción, el procesamiento de la muestra. Entonces, hay muchos procesos que están involucrados aquí y evidentemente cada uno de esos procesos puede ser una fuente de error. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto y lo que se hace habitualmente y en la literatura está descrito? Es que esta fase preanalítica está dividida en dos. Una que es la preanalítica y la preanalítica propiamente tal, y esa división principalmente radica en la fase que ocurre fuera del laboratorio y lo que pasa dentro del laboratorio, pero antes del análisis. Esa es la fase preanalítica. Y la preanalítica es la que tiene que ver más bien con la toma de muestra, el acondicionamiento del paciente, el transporte de la muestra, la identificación del paciente, hasta la recepción en el laboratorio. Es ahí donde tenemos un mayor índice, que es la preanalítica, y es donde yo voy a hacer un mayor énfasis, porque el tiempo es limitado y podríamos estar hablando de muchas causas y cómo se pueden ir solucionando, pero voy a tratar de ser lo más resumido para que ustedes lo puedan entender. Bueno, entonces, cada una de estas fases tenemos que evaluar los procesos y es ahí donde están implícitos los sistemas de gestión, porque la problemática siempre la hemos tenido y esto se empezó a ordenar cuando aparecieron los sistemas de gestión intrahospitalarios, como todos ustedes deben ya conocer, y en los distintos países esto ha ido tomando cierta fuerza. Y dentro de estos sistemas de gestión intrahospitalarios también hay un sistema de gestión que es propio del laboratorio clínico y que tiene un punto muy importante para la fase preanalítica. ¿Ya? Es la norma 15189, la ISO 15189, y ahí podemos ver los procedimientos analíticos, justamente a lo que está orientado esto principalmente a que nosotros podamos medir los errores que suceden en esta fase preanalítica. Eso es lo fundamental, que lo podamos cuantificar, porque si somos capaces de cuantificarlos e identificarlos, vamos a ser capaces de solucionarlos. Entonces, ¿qué nos dice el estado del arte al respecto? Esta historia, hubo un review muy importante en el año 2006 aproximadamente por el equipo italiano del doctor Lippi, doctor Clevani, Guidi y Matucci, que ellos plantearon en este review lo que les estoy comentando, la problemática, plantearon también fuentes de error y cómo esto se debiese solucionar, en definitiva, midiendo el error con indicadores de calidad en la etapa preanalítica, que es algo ahora esencial justamente para poder asumir una gestión de calidad intrahospitalaria del laboratorio para asegurar la calidad del paciente, la calidad de atención al paciente. Entonces se llamó el lado oscuro de la luna, ¿cierto? Asociado al testeo del laboratorio y justamente el gran cabellito de Troya o talón de Aquiles que tenemos es la parte preanalítica. Entonces, dentro de la fuente de los posibles errores preanalíticos, se estableció que podía ser esta falta. Bueno, tenemos los materiales asociados, por ejemplo, al tipo de tubo, al tipo de tórula, al tipo de jeringa que debiésemos usar, al método, porque los métodos van asociados también a el tipo de toma de muestra, por lo tanto es muy importante la comunicación entre el laboratorio con la gente que va a tomar las muestras propiamente tal. La responsabilidad del laboratorio evidentemente es todo el ciclo del examen, pero cuando nosotros tenemos involucrado a más personas es esencial el que nos podamos comunicar. Generalmente la comunicación oficial en este ámbito es el manual de toma de muestra, en donde es como la Biblia de la toma de muestra, porque ahí están descritos principalmente el cómo se debe tomar la muestra dependiendo del examen, cómo se debe tratar al paciente, cuánto se debiera demorar esa muestra, ese resultado de examen. Todo eso debiese estar ahí, pero queda corto, porque muchas veces es letra muerta. Porque en el rigor, por ejemplo, en una UCI, en el rigor del día laboral, no alcanzamos a estar revisando examen por examen. Por lo tanto, muchas veces la comunicación y la educación en conjunto es fundamental. Bueno, y lo que dijeron estos señores y empezaron a describir las distintas fuentes de error,
que en definitiva iban a afectar la calidad preanalítica. Estaban los equipos, la mano de obra, el estrés, el entrenamiento, la alta rotación del personal, el sobrecupo de pacientes en sala. Todo eso lo involucraron aquí como dentro de posibles fuentes de error en la etapa preanalítica, y que la idea de poder identificarlos es que nos podamos ir haciendo cargo. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de cada una de estas cosas que aparecen acá? Es que ojalá podamos tener un indicador de calidad que sea objetivo y que nos permita medir esta posible fuente de error. Entonces, a grandes rasgos, porque si se fijan son muchos y de cada uno podríamos sacar mucha información, tenemos que tener en consideración que las variables preanalíticas que van a tener un impacto en la calidad de la muestra, que tienen una mayor prevalencia, son las técnicas de venopunción, que muchas veces no son adecuadas, que puede pasar por la experiencia del flebotomista. La mezcla adecuada con el aditivo de los tubos, eso también es algo que pocas veces se mira, y las muestras pueden llegar con microcoágulos o con coágulos. ¿Por qué hago la diferencia? Porque si llegan con coágulos se pueden rechazar inmediatamente cuando llegan al laboratorio, pero cuando traen microcoágulos ya tienen que pasar por la fase analítica, porque cuando se ven, por ejemplo, si vemos una muestra en microscopio, recién ahí nos dimos cuenta de que existen estos microcoágulos y vamos a tener que rechazarlo. Entonces ahí vienen los problemas de que no, yo lo tomé bien, es tu culpa y todo lo demás. Entonces, más que caer en ese tipo de discusión, yo creo que tenemos que ver cómo lo podemos ir solucionando, ¿no? Por lo tanto, las veces de homogenización es muy importante, el volumen correcto también para evitar, por ejemplo, las vías con heparina, y si no se pueden evitar las vías de los pacientes que están sumamente intervenidos y cierto invadidos con vías, hay que generar un lavado con suero fisiológico, un fluching, y cada 5 ml de sangre posteriormente tomar una muestra, porque si no, no va a ser representativa de el paciente propiamente tal, y puede ser una causa de rechazo. O incluso peor, que no seamos capaces de identificar que la podamos rechazar y que lo informemos, y en definitiva vamos a informar algo que no es lo más adecuado a la condición puntual del paciente. La centrifugación, que ya es propia de la etapa preanalítica en el laboratorio, también es muy importante. Sobre todo si es que queremos, porque lo que nosotros queremos lograr es un plasma pobre en plaquetas generalmente, que podamos hacer la medición. Entonces aquí rápidamente les muestro dentro de estas variables preanalíticas que pueden impactar la calidad de la muestra, por ejemplo, que dependiendo del tubo, que como ustedes saben los tubos vienen con colores, en las tapitas, y estas tapas con colores indican el aditivo que traen propiamente tal y para qué sirven, y fíjense las veces de homogenización que esto se debe hacer por inversión, porque no es cualquier agitación, es por inversión. Y si vamos a ver, por ejemplo, los tubos con heparina, con EDTA, que son los que para las muestras que se utilizan para el hemograma en el EDTA, es muy importante esta agitación, porque si no lo hace probablemente vayan a aparecer microcoágulos. Y por otro lado tenemos el factor del transporte. El transporte asociado, por ejemplo, a la formación de vacuolas en los neutrófilos y monocitos, aparecen después de que uno se demora mucho en llegar en procesar la muestra, y que tiene que ver en el proceso de transporte y también el proceso que yo tengo de almacenamiento previo a la muestra, y se pueden ver este tipo de vacuolas que te llevan a una mala interpretación o a un error ya de tipo analítico propiamente tal, pero la causa está en el transporte, por lo tanto se asocia al analítico. Bueno, quise comentar sobre el coronavirus porque como es un tema mediático y que nos afecta a todos, tiene implicancia también en lo que se ha hablado de los falsos negativos, porque en gran medida ellos principalmente, esos falsos negativos, han sido en gran medida, no todos, porque también hay una condición metodológica dependiendo de cómo se mida o qué vayamos a medir. Principalmente voy a hablar de la preanalítica del coronavirus, tanto para antígenos como para muestras de material genético, ¿ya? RNA en este caso. Entonces, las muestras del tracto respiratorio que se van a incluir generalmente, que está ya estandarizado para los virus respiratorios, el hisopado nasofaringio. En algunos lugares se solicita, por ejemplo, dentro del estado del arte,
el hisopado nasofaringio más el orofaringio. En otros se utiliza el orofaringio, o puede ser el orofaringio más un hisopado nasal, o bien un lavado, un aspirado nasofaringio, aspirado nasal. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, esas son las posibilidades de toma de muestra en, para este tipo de virus respiratorio, para el coronavirus. Entonces, dentro de las recomendaciones, por ejemplo, van variando dependiendo del lugar. El NHS, que es la Sociedad del Reino Unido, por ejemplo, recomienda utilizar una tórula o hisopado por muestra, ya sea un hisopado nasofaringio o un hisopado orofaringio, las siglas HNF o HOF, o nasal, pero te solicita una sola, ¿ya? Bueno, dice que el mismo contenedor puede tener el mismo medio de transporte y te solicita una. El CDC, por ejemplo, dice actualmente recomienda también solo una tórula, pero recomienda solo el hisopado nasofaringio y el orofaringio, ¿ya? Solamente eso. Y en el caso de que llegue un hisopado nasal, solo se recomienda en los casos sintomáticos, en donde hay una mayor prevalencia en que el paciente sea positivo. Pero si queremos pesquisar, el que se recomienda, la discusión está entre el nasofaringio y el orofaringio. Entonces, puse, bueno, ¿qué es lo que se recomienda el ISP? El ISP es el que genera las recomendaciones en mi país, en Chile. Y ellos recomiendan una muestra del hisopado nasofaringio e orofaringio, pero generalmente se está adecuando y todos están optando solamente por el nasofaringio, que tenemos que tener en consideración que para este tipo de virus en el laboratorio clínico, nosotros estamos más acostumbrados porque hemos atendido otros virus, no en magnitud de pandemia, pero por ejemplo los virus respiratorios estivales, donde está el adenovirus, la influencia, todos ellos lo hacemos con hisopado nasofaringio, por lo tanto es una toma de muestra que está más estandarizada para el personal de salud. Por eso se pretende esa. Ahora, el orofaringio no significa que sea malo, y ahí es donde está la discusión. Y frente, en relación a si ocupamos un nasofaringio versus un orofaringio, la evidencia actual no es robusta, porque hay investigadores que dicen que se debe realizar entre los 0 y 7 días desde la infección, donde va a tener una mayor prevalencia el nasofaringio, y el orofaringio, por ejemplo, se dice que del 8 a los 14 con un 29% de sensibilidad. Entonces hay otros que dicen que esto puede ir cambiando, que tiene el hisopado nasal en pacientes positivos tiene una prevalencia de un 47 a un 73% de sensibilidad. Entonces, frente a esto hay divergencia, ¿ya? Y como es algo que está en discusión y se está viendo y está cambiando la información constantemente y se está publicando justamente en la etapa preanalítica en este concepto, esta discusión es actual y es ahora. Pero generalmente los laboratorios han tomado la decisión del nasofaringio, por mi experiencia, lo que hemos visto acá. Ahora me gustaría, como ya está la problemática y sabemos que existe un error que es importante en la etapa preanalítica del laboratorio clínico, tenemos que tener en consideración, esta es una publicación del año 2017 muy interesante de un equipo acá en Chile, en donde se estudió efectivamente 10 años la fase preanalítica, 10 años en un centro asistencial de alta complejidad, en donde se vio lo siguiente. Por ejemplo, esta es la tasa, la comparación de tasas de rechazos que van a tener los pacientes, y en azul, las barras en azul son los pacientes hospitalizados, y vemos los pacientes ambulatorios, que el paciente ambulatorio generalmente es el paciente en donde se hace cargo el laboratorio, y el personal del laboratorio va y tiene esta cosa del error preanalítico mucho más involucrado, toman sistemas cerrados, porque en algún momento la causa del error decían, mira, en la educación. Después dijeron, no, la causa del error es que hay algunos que toman con jeringa y otros que toman con sistemas cerrados, ¿cierto? Hay con sistemas cerrados al vacío. Entonces, se evidenció, después de una educación de 10 años, que
educación, eso en el año 2006. Sé cómo cambió la tasa de rechazo. Se logró una cierta estandarización, pero nunca se logró mejorar del todo, ni llegar a los ambulatorios. Entonces, ahí se hizo otra comparación frente a esto y aparece que la tasa de rechazo va disminuyendo en la medida que se van utilizando mayor cantidad de sistemas cerrados. Es decir, el sistema al vacío. ¿Con qué estamos diciendo con esto? Que el uso de jeringas evidentemente aumenta la probabilidad del error preanalítico. ¿Por qué? Porque, bueno, tú al sacar, la jeringa tiene un diámetro que es distinto, es al unísono. Entonces, si es distinto ese diámetro que es igual y tú vas a pinchar un tubo que está al vacío, la presión con la que vas a ejercer va a generar una hemólisis dentro del tubo y ya es una causa de rechazo. No es lo mismo que los sistemas cerrados, porque los sistemas cerrados tienen calibres distintos las agujas, tanto el que va a funcionar el tubo como el que funciona la persona. Entonces evita esa hemólisis y están generados justamente hechos que esa presión está hecha justamente para esa cantidad de anticoagulante, lo que se pierde cuando tú agregas con jeringa. Entonces, bueno, se evidenció esa problemática, se siguió estudiando, se intentó que las personas fueran a realizar exámenes con jeringa de la punción venosa y aún así, fíjense, siguen la tasa alta. Entonces se empezaron a preguntar con muy justificada razón qué es lo que estaba sucediendo, si ya se había educado, se habían puesto los materiales y bueno, es ahí donde hay que reflexionar, porque generalmente el rechazo de una muestra por el profesional del laboratorio clínico implica un éxito del sistema de calidad de este. ¿Qué creen? Yo creo que no. Una cosa podamos medir el error, medir el impacto del error, y eso, claro, te favorece el sistema de calidad, pero si tú solamente te quedas con el dato o solamente crees que el hacer algo con respecto a la preanalítica en medir tu error, estás equivocado, porque lo que falta es justamente dar la solución a eso. Principalmente está en la educación, y lo que se vio en el caso anterior, y con eso quiero dar paso a la siguiente reflexión, es que el recambio del personal de enfermería principalmente era muy alto. Entonces, a pesar de que se hiciera algo continuo, las prácticas de toma de muestra o la falta de estandarización en ese sentido siempre se perpetuaban y se perpetuaban. Y entonces nos fijamos que quizás el problema de este recambio tenemos que ir un poquito más atrás, es decir, ir a la formación propiamente tal, a la formación de los profesionales de salud de una manera íntegra, en donde desde los puntos de vista del laboratorio nosotros nos podamos hacer cargo y complementar con la gente. Por lo tanto, por ejemplo, desde el laboratorio, incluso en las facultades donde yo me ha tocado desempeñarme, no es común que profesionales del laboratorio, conversen con personales de enfermería y viceversa, porque son ámbitos distintos. Entonces yo creo que aquí falta mayor comunicación en el ámbito del pregrado, de la formación, para lograr una competencia óptima en el cuidado del paciente. Entonces, aquí viene la segunda reflexión. ¿El rechazo de una muestra puede reflejar la falta de planificación de calidad de los procesos en el laboratorio clínico? Esa es una pregunta que se va a tener que responder cada uno. En mi opinión, porque va a depender mucho del sistema de gestión que tengan en el laboratorio o que tengan en el hospital, intrahospitalario. Yo creo que tiene que tributar. El hecho de que manejemos un indicador de rechazo de muestra está bueno, pero siempre y cuando podamos bajar la información y que ojalá sea lo más online posible. Hay indicadores de calidad en este ámbito aquí en Chile, que no somos tan desarrollados, que son de manera online, en donde se trabaja con herramientas de calidad, por ejemplo el Six Sigma, y se mide de manera directa
la tasa de rechazo y las personas en los distintos servicios, por ejemplo, en la UCI, en el medio quirúrgico, en la urgencia, pueden ir viendo esas tasas cómo van cambiando durante el día y van viendo justamente y se pueden hacer cargo directamente con el personal. Por lo tanto, para poder responder esto de buena manera, dejo una elaboración, un mapa de proceso, un flujo de proceso, que esto es clave de cualquier ISO 9000. Este es un flujo de proceso del laboratorio clínico, en donde la fase preanalítica es sumamente importante, pero ojo, que no la podemos analizar por sí sola, sino que también tenemos que analizarla en conjunto con la analítica y la posanalítica. Por lo tanto, si tú te fijas, es algo que tenemos que manejar entre todos y bueno, y los que estamos en el laboratorio tenemos que salir más del laboratorio justamente para generar esta interacción y los que están fuera del laboratorio los invito a que se puedan acercar a él y que puedan ver esta realidad. Y seguro de esa comunicación va a surgir algo mucho mejor y que va a trascender, que debiese trascender al pregrado. Porque en el pregrado, generalmente, por lo menos aquí en Sudamérica, eh, tenemos una educación que es segregada, es decir, bueno, enfermería, kinesiología, los laboratoristas, así. Entonces, llegamos a conversar ya cuando estamos en el hospital, en el internado, pero yo creo que esa conversación tiene que empezar antes y de seguro que vamos a empezar a disminuir los errores en esta fase. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Preguntas. Eh, Así que quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Quiroga. Ha sido una presentación espectacular y la verdad es que es un tema muy importante, sobre todo porque la analítica forman parte del día a día de la práctica clínica, sobre todo de un hospital o de un centro de salud, y la verdad es que no concebiríamos la medicina o el desarrollo de lo que es la sanidad sin una analítica, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias en nombre de todos y la verdad es que ha sido una ponencia excepcional. Tenemos por aquí algunas preguntas. He seleccionado, por ejemplo, una de enfermería, que son sobre todo los que me han preguntado, y nos preguntan, por ejemplo, ¿qué material emplearía o recomendaría para una punción venosa en caso de tener diferentes recursos, como por ejemplo una campana de Vacutainer o una extracción con jeringuilla, por lo que había comentado previamente? ¿Cómo lo hacéis vosotros y cómo lo recomendaréis? Bueno, como dije en la presentación, la recomendación está en usar sistemas cerrados, es decir, bueno, ahí nombraron una marca en particular que es Vacutainer, hay otras más, pero no quise nombrar marcas, pero bueno, sí, es mejor utilizar esos sistemas cerrados, ya que primero están hechos para el tubo y no es lo mismo una jeringa, como les explicaba, por el diámetro de la aguja. El diámetro de una aguja de jeringa es 1, el que aparece descrito en la jeringa, ¿no? Mientras que el diámetro de la aguja, que de estos sistemas, como el Vacutainer, que es una marca, ¿cierto? Son distintos. Primero tenemos el bisel, el que va al paciente, que tiene un diámetro, y el que va al tubo tiene otro diámetro, que es mucho más ancho. Y ese diámetro más ancho lo que permite es que no se genere una hemólisis dentro del tubo. Porque si tú llegas y tomas con una jeringa, pinchas el tubo con ese mismo diámetro del bisel de la aguja que fue al paciente, lo que va a generar por la presión que tiene el tubo, va a generar una hemólisis. Y esa hemólisis no es representativa de la condición del paciente. Por lo tanto, mi recomendación está en usar sistemas cerrados. Para poder evitar ese rechazo de muestra, que el de hemólisis es uno de los más abundantes, junto con el de la falta de agitación, es decir, la presencia de coágulos. ¿Mm? Eso te podría decir.
Vale, genial. Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Pues muchísimas gracias, doctor Quiroga. La verdad es que ha sido una ponencia espectacular y nada, pues darte las gracias en nombre de todo el Congreso Multidisciplinar y nada, encantado. Muchas gracias a todos.